hace ya un domingo o dos, estoy haciendo de los sermones artículos para leer en mi página web. Por ahora un día tendremos página de la iglesia, pero ricardodaglio.org. Ahí están los artículos tomados del sermón para que uno pueda leer. No es el sermón, sino un artículo basado en el sermón. Y ustedes pueden, por eso generalmente lo puedo enviar juntamente con el sermón y lo pueden tener. Así que tengan eso en cuenta. Y bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 29. Hoy va a ser un sermón particular. Creo que a nadie jamás le gustaría que lo señalen con el dedo y le diga: vos sos un hipócrita. Es casi un insulto que alguien le diga: sos un hipócrita. Aparte es muy incómodo que alguien le diga: sos un hipócrita. Sin embargo, espero que descubramos a través de esta enseñanza que hay otras áreas donde nuestra vida puede caer en la hipocresía. Nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones. La peor hipocresía es aquella que es la hipocresía religiosa, la hipocresía con Dios. Por eso el sermón de hoy se titula Labios sin corazón y está basado en Isaías capítulo 29. Nosotros vamos a leer de este libro profético desde el versículo 1 hasta el versículo, yo no abrí mi Biblia todavía, o sea, no abrí en Isaías 29, hasta el versículo 16. Y luego voy a explicar un poquito de qué se trata esto, porque vamos a leer cosas que quizás no estamos acostumbrados a leer, expresiones que tienen que ver con la profecía. Voy a dar una breve explicación de eso en un momento, pero la idea es aprender hoy que la hipocresía se puede disfrazar de adoración. La hipocresía se puede disfrazar de adoración. Y es un mal evidente, es un mal muy grave, pero puede ser sanado, podemos recuperarnos de esto si hay áreas en nuestra vida. Todos, como alguien dijo una vez, todos llevamos un pequeño fariseo adentro de nuestras vidas. Y esperamos que el Señor nos ayude para poder aprender. Lo que estamos viendo es la Escritura, solamente vamos a ir a través de algo de Isaías 29 y vamos a basarnos en Marcos capítulo 7, porque Jesús usa este pasaje de Isaías 29. Así que así dice la palabra de Dios. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadir un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos será visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. Como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si se diere a leer al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, dirá no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciendo lee ahora esto, dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia
de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Pidamos al Señor en oración su dirección. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que la apliques a nuestros corazones. Gracias porque podemos abrir tu libro, pero abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Isaías es uno de los libros más largos del Antiguo Testamento. 66 capítulos. Algunos han dicho que es la Biblia en miniatura, porque tiene 66 libros la Biblia. Y porque está el Evangelio tan claro, y porque la primera mitad tiene que ver con los juicios y la segunda mitad tiene que ver con la salvación de Dios en el libro de Isaías. Pero Cristo usó el libro de Isaías en los Evangelios no menos de 7 veces. Y sabemos que el profeta Isaías es uno de los profetas que más habló del Mesías, especialmente cuando recordamos Isaías 53, tan famoso la profecía sobre el Señor Jesucristo. Isaías 29, que nosotros leímos casi todo el capítulo, es un capítulo importante porque es un mensaje de condenación de Dios al pueblo, a la ciudad de Jerusalén por sus pecados. Y hay que prestar atención cuando uno lee Isaías, porque cada vez que uno lee un hay varios secciones con los ayes en el libro de Isaías, y cada vez que uno lee un ay tiene que prestar atención, porque como cuando uno se lastima o alguien escucha ay, entonces presta atención. Bueno, esto es en la profecía, cuando hay un ay uno tiene que prestar atención porque algo está pasando. Ahora vamos a ver de qué se trata lo primero aquí, pero es simplemente una introducción. En Isaías 5 tenemos muchos ayes. Tenemos el ay de los borrachos, de los codiciosos, de los cínicos, de los pervertidos morales, de los arrogantes, de los corruptos. Cada vez que hay un ay, hay una acusación a esta persona. Ay de los borrachos, ay de los codiciosos, ay de esto, ay del otro. Y después hay una segunda sección en Isaías que abarca lo que tenemos aquí, del capítulo 28 hasta el 33, donde también tenemos una serie de ayes. Ahí tenemos ayes al reino del norte, porque Israel ya estaba dividido, norte y sur. El sur estaba Judá, Benjamín era la parte del sur, donde Jerusalén era la capital, y luego al norte estaban las otras tribus. Bueno, eso era conocida como Efraín. Hay un juicio de Efraín porque eran borrachos. Los profetas se emborrachaban, los líderes políticos se emborrachaban, y eso sabemos afectaba el juicio a la nación, tanto espiritual como político. De ahí hay juicios a Jerusalén, hay juicios a los rebeldes del pueblo en capítulo 30 y capítulo 31. Hay juicios a los que confiaban en Egipto, en el poderío de la nación de Egipto, en vez de confiar en el Señor. Buscaban apoyo de ellos político para sus necesidades. Hay también juicios a Siria, al imperio asirio, porque los asirios como imperio fueron utilizados por Dios como una herramienta para castigar a Israel por causa de sus pecados. Los invadieron, los llevaron cautivos. Eso está todo en la historia del Antiguo Testamento. Y después hay ayes a Israel como una nación pecadora en capítulo 1. Hay ayes hacia los impíos en general. Dios le dice, le va a ir mal al impío, al justo le va a ir bien, pero ay de los impíos porque le va a ir mal. Y también hay justamente un juicio a la nación de Asiria, que era una vara en la mano de Dios para castigar al pueblo de Israel, pero después Dios iba a castigar a Siria porque ellos creyeron que estaban siendo autosuficientes y como imperio estaban destruyendo a todos los demás y creían que eran poderosos y olvidaron que Dios los estaba usando a ellos para esto. Y por supuesto también hay una condenación y hay un ay para cualquier hombre que es arrogante contra su Creador en capítulo 45 de Isaías. Entonces, cada vez que tenemos un ay hay que prestar atención. Y uno de los más destacados ayes de Isaías es el del capítulo 29. ¿Por qué? Porque Isaías usa un nombre particular para referirse a Jerusalén, y es el nombre Ariel, que nosotros lo conocemos este nombre. De hecho, lo tenemos aquí 3 veces, pero aparece una vez más como nombre de una persona, nombre personal en el libro de Esdras. Pero Ariel significa león de Dios. Así que lo más probable
es que Isaías está usando este nombre para Jerusalén como león de Dios, como una nación que era un león de Dios, especialmente porque Jerusalén estaba en Judea, y Judá era el león de Dios, pero lo está usando en un tono sarcástico. Es decir, está casi burlándose, como si les estuviera diciendo: ustedes se creen fuertes, se creen majestuosos, tienen arrogancia, pero esa arrogancia es un engaño. La grandeza de ustedes está a punto de desmoronarse y su fuerza se va a desvanecer en un juicio inminente. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes se creen fuertes, ustedes se creen leones, pero realmente van a ser devorados completamente. La burla se centra en una discrepancia que había entre el orgulloso, que tenía un autoconcepto de sí y que creía que ellos eran autosuficientes, y la caída iba a venir de forma inminente. De hecho, aquí esta profecía en Isaías 29 es como muchas de las profecías del Antiguo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento es como una cadena montañosa tras otra, que nosotros la vemos, no la vemos en 3D, la vemos en un solo plano, como si fuera una foto, pero realmente hay distancia entre una y otra. Entonces aquí tenemos un juicio a Israel, pero también tenemos un juicio a Siria, cuando dice que los asirios, el pueblo que iba a derrotar a Jerusalén, se la iban a creer. Es como las personas que soñaban que comían y se despertaban y tenían hambre, o soñaban que tomaban agua y se despertaban y tenían sed. Y eso pasó en el tiempo del rey Ezequías, porque el rey Sennacherib, que rodeó a Jerusalén, dijo: yo te voy a destruir, no hay Dios que te pueda librar, los dioses de otras naciones no pudieron hacer nada, pero vas a ver que en un momento va a ocurrir esto. Ellos creían que iban a vencer, pero en una noche 185.000 asirios murieron. El rey se volvió avergonzado, Sennacherib, a Siria, y en el templo de su dios Nisroch lo mataron sus dos propios hijos. Así que hay una mezcla allí de cosas, y a veces los judíos pensaban que esas liberaciones eran completas y definitivas, pero no era así, porque ellos no cambiaban su corazón. Ellos seguían teniendo hipocresía. Al punto tal que en el capítulo 29, antes de decir ustedes se acercan con la boca, pero el corazón está lejos, lo que está diciendo es: miren, los profetas, los videntes, los que tienen que realmente entender, les vamos a dar un libro sellado que solamente los videntes pueden entender. Van a decir: está sellado, no lo puedo ver, no entiendo. Y el que no sabe leer se le va a dar un libro para leer y decir: yo no sé leer. O sea, no tenemos ni quien nos enseñe, ni tenemos quien pueda decirnos la palabra de Dios, porque ellos habían desechado la escritura, habían desechado la adoración a Dios. Eran pueblos de labios, pero no de corazón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volvernos al Nuevo Testamento, a Marcos capítulo 7, y vamos a ver justamente cómo el Señor Jesucristo, de todos los pasajes que podría haber tomado de Isaías y de los ayes del profeta Isaías, para criticar la hipocresía de la religión de su tiempo, no escogió ningún otro que no sea el de Isaías 29. Vayamos a Marcos capítulo 7. Este pasaje también lo tenemos en Mateo 15, pero en Marcos 7 está mucho más especificado la manera en que Cristo usa Isaías 29, versículo 13. Bien, primero tenemos que identificar la palabra hipócrita, porque vamos a hablar de la hipocresía. Tenemos que identificar el significado del vocablo hipócrita. Hipócritas eran los actores. Así se llamaban a los actores, hipócritas. O sea, no era una palabra despectiva en ese momento, hasta que se empezó a usar de esa forma, porque el hipócrita lo que hacía es, el actor ponía una careta, y eso es algo que nos suena a nosotros. Vos sos re careta, sos vos, ¿no es cierto? Estamos diciendo que es hipócrita. Ellos se ponen una careta para representar el personaje que tenían que representar. Bueno, ellos eran hipócritas, porque ellos decían una cosa, pero vivían otra. Y esa es la esencia de la hipocresía. La hipocresía está en muchas áreas de la vida y en muchas circunstancias, pero no hay ninguna peor que la hipocresía religiosa. Ninguna peor que la hipocresía religiosa. Ahora vamos a ver tres cosas, y dentro de esas tres cosas hay algunas características que yo quiero dar. Y en primer lugar quiero que observemos, lo vamos a ver en Marcos 7, en otros pasajes, que la hipocresía religiosa siempre se hace evidente. Tiene cola de paja, tiene patas cortas. La hipocresía religiosa siempre se hace evidente. ¿De qué forma se hace evidente?
porque lleva a tener una vida inconsistente. Es inconsistente en la vida de una persona que es hipócrita. Observen Marcos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. No venían de cualquier lado estas personas. Eran religiosos, pero de alto contenido de autoridad. Venían de Jerusalén. Los cuales vinieron derecho a Jesús, porque sabían lo que Jesús estaba haciendo y el revuelo que estaba causando allí. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y su temor y pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Estos eran unos hipócritas. Básicamente, la hipocresía de ellos tenía que ver con que cambiaban lo verdaderamente importante, que era la palabra de Dios, por las tradiciones. En el caso que está hablando Cristo aquí, que lo destaca, es el honrar al padre y a la madre, que es uno de los mandamientos con promesa para que tengas larga vida sobre la tierra. Lo que ellos hicieron es un mandamiento superior, porque los judíos tenían la ley de Moisés y los fariseos, que originalmente eran una secta, un grupo religioso bueno, que querían mantener la fidelidad a Dios y a su palabra, con el tiempo empezaron a escribir comentarios sobre la Biblia y comenzaron a ser iguales y superiores a la palabra de Dios. Y una de las cosas que ellos hicieron es establecer una tradición del corbán, que es una ofrenda. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Vos tenés dinero? ¿Cómo hacemos? Pues tengo que ayudar a mis padres, porque eso es lo que tenían que hacer, ayudar a sus padres, honrarles cuando tenían necesidad. Pero ahora tenían un mandamiento de hombres. Lo que vos podés hacer es ese dinero que vos tenés para ayudar a tus padres, lo que vas a hacer es lo vas a ofrendar, lo vas a tener para cualquier cosa que sea. No tenés que llevarlo al templo. Pero siempre vos decís que es algo que tenés allí y que en algún momento Dios lo puede usar y no te puede ayudar. Papá, mamá, discúlpame. Eso es la hipocresía, porque la Biblia no enseñaba nada de que tenías que guardar la plata y no poder darle a tu padre. Pero la Biblia sí decía que tenían que honrar a los padres y que no tenían que maldecir al padre y a la madre. Pero ahora la gente creía que era mejor hacer otra cosa que lo que la Biblia enseñaba. Entonces, quiero que observen que es inconsistente en primer lugar. Porque versículos 9 al 11 está hablando de, básicamente, una diversificación, una dicotomía que se dice, una bifurcación entre lo que se profesa y lo que se practica. Es una de las cosas más evidentes del contexto, del concepto de la hipocresía. ¿Cuál es? Que las personas dicen algo con su boca y hacen otra cosa con sus vidas. Es básicamente, esta es la queja de muchas personas que, entre comillas, dicen: yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Y hay que decirle: entonces no venga vos tampoco porque va a haber uno más, ¿verdad? Está lleno de hipócritas. Hipócritas hay en todos lados, pero eso es una excusa, en realidad, porque no todos son así. Se enseña la palabra de Dios, pero la realidad es que es uno de los problemas más serios. Estos hombres enseñaban sobre la ley de Moisés, honraban su memoria, pero luego se conducían completamente aparte de su profesión de fe. ¿Por qué estoy usando esto? Porque en el Nuevo Testamento, y no tenemos tiempo para leerlo,
se nos enseña la historia de Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, que nos dice que él no vio un lienzo con animales bajar del cielo y escuchó una voz que le decía a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, yo no voy a comer eso, soy judío, no he comido ninguna cosa inmunda. Miren lo que acabamos de leer acá, no he comido nada de eso. Dios le dijo, no digas inmundo lo que yo he limpiado. Y en ese mismo tiempo había un hombre que no era judío y estaba teniendo necesidad de Dios, Cornelio se llamaba. Y Dios le dijo a Cornelio, un ángel le dijo, anda a buscar a Pedro que tenía algo para decirte. Así que esos se cruzaron, esos se solaparon esas historias. Pedro fue a Cesarea, allí estaba Cornelio. Cornelio se arrodilló, Pedro le dijo, levántate, porque yo también soy hombre. Y le dijo así, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a comer con los gentiles, pero a mí Dios me ha enseñado hoy que no tengo que llamar común a nada. Les predicó el Evangelio, se convirtió Cornelio, se convirtió su familia y se convirtieron todos los que estaban allí, se bautizaron, el Espíritu Santo vino sobre ellos, en ese momento tuvieron señales de lengua, como sabemos que pasó en el libro de los Hechos al inicio de la iglesia, y Pedro dijo, realmente Dios ha dado el Espíritu Santo también a ellos están en el Evangelio como nosotros. Perfecto. Tiempo más adelante, cuando Pedro llegó a Antioquía, a visitar donde estaba Pablo y Bernabé. Allí estaba Pedro, pero cuando llegaron personas de Jerusalén, dice, llegaron hasta el capítulo 2, que Pedro empezó a dejar de comer con los gentiles porque ¿qué van a decir estos de Jerusalén? Y Pedro dice, Pablo dice en la Escritura, yo le resistí cara a cara porque era de condenar, porque es un hipócrita. No solamente él es un hipócrita, sino que arrastró a Bernabé, que fue fundador de la iglesia de Antioquía, por la misma hipocresía. Entonces estamos hablando de que lo que está haciendo Pedro aquí es tener una inconsistencia entre lo que él profesaba, que el Evangelio había llegado a todos, pero ahora él estaba viviendo de otra manera. Y por eso la hipocresía no se puede ocultar, porque cuando nosotros decimos que vivimos una vida de santificación, pero en nuestra vida privada nosotros sabemos que no es así, que la lectura de la Biblia es ignorada, que no tenemos tiempo de oración, que perdemos tiempo en un montón de cosas, pero decimos que amamos a Dios, somos realmente inconsistentes. No solamente esto, la hipocresía tiene un doble estándar. Observen el capítulo 7, versículo 2. Dice que los fariseos y los escribas llegaron y cuando vieron a algunos de los discípulos que estaban comiendo pan, ni siquiera habían hablado con ellos, los vieron comer pan con las manos sin lavar, por la duda, no sé si lo habían visto, si se lavaron o no, pero los vieron comer pan con las manos sin lavar. ¿Qué dice el texto que hicieron? Los condenaban. ¿Saben que esta es la actitud de la persona que posee un doble estándar? Y eso es lo que Jesús enseña en Mateo capítulo 7. Si querés sacar la paja del ojo de tu hermano, tenés que sacar la viga que tenés en tu propio ojo. Ahora, Cristo no está diciendo que un pecado es más grande que otro, sino que el problema más serio es cuando una persona trata de ayudar a otro y no se está mirando a sí mismo primero. Esa es la idea. Tu problema más serio es que te estás justificando y estás condenando a otro. Eso es lo que hacían los fariseos. Se justificaban a sí mismos porque ellos creían que venían como mejores que Cristo. Nosotros nos lavamos las manos, nosotros hacemos esto, no comemos y no nos lavamos, hacemos todo este tipo de cosas. ¿Y ustedes? Pero estaban haciendo lo incorrecto. Tenían un doble estándar. Estaban endurecidos. Y eso es lo que pasa con la hipocresía. Que ocurre cuando nosotros estamos prontos a condenar el pecado de otros, pero nunca tratamos el pecado en nuestras vidas. Se vuelve una costumbre, y ahí está el peligro, se vuelve una costumbre criticar y condenar sin examinarnos a nosotros mismos. Ya lo hacemos como una costumbre. Este, fulano, aquel, el otro, mirá lo que hace, pero nunca estamos tomando tiempo para examinar. Posee un doble estándar. Y hay algo más, que es una de las cosas más serias que hace evidente la hipocresía. Ignora el corazón. El versículo 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que tenemos que entender es que tanto Isaías como Jesús, como otros profetas y como en literatura poética también, muchas veces se utiliza una parte del cuerpo para hablar del todo.
Las manos están contaminadas de sangre, es una idea para hablar de una persona asesina, una persona malvada. Los labios aquí representan la vida de la persona, representan todo lo externo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces los labios aquí no es simplemente que lo que dicen, es la vida que llevan. La vida que llevan realmente ignora lo más importante, que es la cuestión interna, la cuestión del corazón. Es decir, los fariseos en este sentido, ellos priorizaron sus ritos, priorizaron sus tradiciones, y no era algo nuevo esto que ocurría en Israel, porque el profeta Ezequiel, nos dice la Escritura, Dios le dijo a Ezequiel, mirá, el pueblo que te está escuchando son hipócritas. Van a venir a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obras, antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Qué lindo sermón, qué lindo mensaje, qué hermosa reunión, qué buen tiempo que tuvimos. Pero van a su casa, viven la semana una vida demoníaca casi, absolutamente en contra de la Escritura, fuera de la realidad. El corazón está lejos. En otras palabras, cuando el corazón es ignorado, puede que igualmente haya una admiración por la enseñanza. Puede que igualmente haya una admiración por escuchar la palabra de Dios. Pero no hay consistencia en la vida de obediencia. No hay nada sincero, genuino y real. La mente, la voluntad, el corazón no fueron afectados por la Escritura. Ni por la Escritura del domingo, ni por la vida cotidiana cuando leen la palabra de Dios. Este contraste entre labios y corazón lo usan otros profetas. El profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Miqueas, cuando dice, ¿qué me vas a ofrecer? ¿Me vas a ofrecer ríos de aceite? ¿Sacrificios? No, esto es lo que pide Dios de ti. Hacer misericordia, amar justicia, humillarte ante tu Dios. Es el corazón, es lo que yo quiero. Así que cuando estas cosas ocurren, nosotros estamos en la evidencia de una práctica religiosa hipócrita que se hace constante y que olvida que la Escritura, que Dios desde un inicio dijo que nosotros debíamos cuidar el corazón. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 4:9, y luego en Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios ya había dicho, el corazón es lo más importante. Así que la hipocresía religiosa se hace evidente por la inconsistencia, por la dualidad, por la doble estándar, y también por ignorar realmente que lo que importa es lo de adentro. Segunda cosa que quiero compartir es que la religión hipócrita tiene riesgos muy severos. Tiene riesgos muy severos. En primer lugar, porque lo que hacemos cuando vivimos de esta forma, estamos alimentando un autoengaño. Observen el capítulo 7 de Marcos, versículos 3 y 4 otra vez. Dicen los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Quiero que observen cómo obraban y qué pensaban los fariseos. Ellos estaban sinceramente engañados, pero estaban alimentando el autoengaño. ¿Por qué? Dice que se aferraban a la tradición. Esa palabra significa alguien que está agarrado de algo y no lo quiere soltar. Creían que esa era su satisfacción. ¿Cómo se veía esto? Bueno, el proceso de lavado de manos, que no era un simple acto de higiene. Los judíos tenían que poner sus manos de esta forma y tenían que echarle agua, pero no agua de cualquier lado, tenía que ser agua pura, de una fuente no contaminada, y tenía que correr hasta los codos
el agua tenía que correr y tenían que echar 1, 2, 3 veces. Después tenían que lavar los platos 3 o 4 veces en una fuente de agua pura y tenían que hacerlo siempre. Y escuchen, si ellos no podían hacer esto, no comían, pero eso es otra cosa que vamos a ver en un momento. Era el ritual antes de comer la comida principal, que era el pan. Y ese ritual se basaba en la tradición, dice ahí, de los ancianos, no en las escrituras. La tradición de los ancianos era un conjunto de reglas que eran comentarios del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco. El Mishnah, que se llamaba, o Midrash, ahora no me acuerdo, Midrash creo que son los comentarios de la escritura. Ellos empezaron a dar más valor a eso. Es como si nosotros dijéramos ahora, bueno, a ver qué dijo MacArthur, o qué dijo Suquet, lo que dijo Miguel Núñez Bello, es lo que dice la escritura. Pero MacArthur dice esto, o Sproul dice esto, ¿tá? O Pelufo dice esto, o el otro dice esto. ¿Qué dice la escritura? Entonces, aunque algunos detalles variaron, hoy día las reglas generales daban este tipo de ritual. ¿Por qué alimenta el autoengaño? Porque ellos ni comían en caso de no realizar los lavados y ellos se autolimitaban. Y ellos creían que esta autolimitación les concedía justificación delante de Dios. Entonces, por eso decimos que la hipocresía es un alimento para el autoengaño. Porque no es simplemente que la persona sabe que está yendo en contra de la Escritura. Cree que ese tipo de conducta es lo que Dios quiere para ser aceptado delante de Dios. No es ni otra cosa que lo que pasa hoy día. La gente no admite que la única forma de encontrar delante de Dios la paz es a través de la justicia de Jesucristo, no de mis obras, no de mis actos, no de mi piedad, sino a través de la justicia de Cristo. Y eso destripa mi orgullo. Dios me dice, nada de lo que me das me sirve. Todo lo que yo te doy es necesario, es Jesucristo. Y eso es lo que pasaba con ellos. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos creyendo que vamos a obtener el favor de Dios? Muchas cosas hacemos. ¿Cuántas veces has leído la Biblia pensando que si no lees, ¿qué me va a pasar en el día? Si no oro, ¿qué va a pensar Dios de mí? O si no voy a la iglesia, hay que venir siempre a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero tengo que hacerlo porque si no, Dios no me va a bendecir en mi trabajo, o no me va a pasar esto, o quizás sí. Bien, es un autoengaño. En segundo lugar, es venenosa, por eso es severa el peligro. Es venenosa, ¿por qué lo sabemos? Miren, hay un pasaje en Mateo capítulo 23 donde justamente el Señor Jesucristo condena a los hipócritas fariseos. En Mateo 23, versículo 15, que dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Un prosélito es un discípulo. Un prosélito es un discípulo. Y siempre los prosélitos eran personas que no eran judías, pero como que abrazaban la religión judía. Dice que estos fariseos lo que hacían es perseguir personas para que abrazaran la religión judaica, hacer un prosélito. Con tanta insistencia que cuando estas personas abrazaban la religión judía, llegaban a ser más religiosos que los mismos fariseos. Entonces, ellos se iban al infierno porque estaban confiando en su propia justicia, pero lo hacían 2 veces más hijos del infierno a otra persona. O sea, era un veneno. La hipocresía es un veneno, porque contagia a otros. Si fulano de tal hace esto y va a la iglesia, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Si el pastor hace esto y predica en la iglesia, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas cosas? Es porque nosotros somos un tropiezo. Romanos capítulo 2 nos habla de eso. Tú que predicas que no se adultera. Tú que dices que no se cometer idolatría y tienes ídolos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, dice el apóstol Pablo. Es venenosa. Y por supuesto le da más valor a lo externo. El versículo 9 dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios
para guardar vuestra tradición. O sea, lo más importante no es el mandamiento de Dios, sino la tradición. Por eso la palabra de Dios era considerada como una segunda autoridad, no la primera autoridad. Porque lo que hace es darle énfasis a lo externo. Eso hace la hipocresía. Y una de las cosas, antes de ir al último punto, una de las cosas más terribles que hace la hipocresía es normalizar una vida legalista y religiosamente vacía. Dice otra vez el versículo 3 y 4, fíjense otra vez que dice, aferrándose a la tradición, si muchas veces no se lavan, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y luego dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. No comen. El legalismo es la filosofía que dice que a través de ciertas reglas y ciertas cosas que yo hago, voy a encontrar la justificación delante de Dios. Entonces, tenemos personas en diferentes lugares, como yo mencioné esta mañana, que si no va a la iglesia la mujer de pollera, pues algo está mal. Si no se afeita el hombre, si no usa corbata, o si se corta el pelo una mujer, o si se pintó, o si hizo esto el varón, o si están sentados juntos el hombre y la mujer, no están de cara. Cuidado con todo eso. Pero si hacemos eso, ¿tenés televisor en tu casa? ¿Cómo vas a tener televisor? Eso es el infierno. ¿Qué mirás? ¿Y qué haces? Y jugás esto y vas al otro y tenés amigos y fuiste a jugar al bowling con... ¡Oh, no! Todo ese tipo de cosas que son los botones que la gente aprieta porque se siente cómoda haciendo eso. Porque ahora que tengo corbata, Dios me va a bendecir. Ahora que no me corto el pelo, ahora que me saco la barba, Dios me va a bendecir. Ese tipo de reglas es similar a lo que pasaba acá. Y eso es normalizar el legalismo. Se torna obligatorio. Una persona vive por esas cosas y siente que ha hecho una cosa importante para su vida espiritual si se ha cuidado de estas cosas, cuando en realidad lo que está descuidando es obediencia a la palabra de Dios. Es muy riesgoso y es severo el peligro que ocasiona la hipocresía. Y en último lugar, gracias a Dios, la hipocresía se puede sanar. ¿Cómo se sana la hipocresía? En primer lugar, como cualquier otro pecado, tiene que haber arrepentimiento y confesión. Lo que tenemos que escuchar es la palabra de Dios. Y miren, los fariseos, si se hubieran dado cuenta quién estaba delante de ellos, porque él dijo, he aquí más que Salomón en este lugar, he aquí más que Jonás en este lugar. Si se hubieran dado cuenta quién estaba delante de ellos, cuando él dijo, hipócritas, eso hubiera sido una convicción de pecado. Es Dios diciendo, sos un hipócrita. Así que lo primero que necesitamos es escuchar la voz de Dios a través de la palabra de mi hipocresía. La Biblia enseña en 1 de Pedro, el apóstol Pedro, cuando habla del nuevo nacimiento en capítulo 1, terminando el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 24 hasta el versículo 25, lo próximo que dice de aquellos que han escuchado la palabra del Evangelio es esto. 2.1 de 1 de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y todas las detracciones, soberbias. Desechando pues toda hipocresía no es algo que debe convivir con el cristiano, la hipocresía. No tiene que convivir con el cristiano. Tenemos que confesar, tenemos que examinar nuestras vidas. Y esto lo dijo Pedro, el mismo que en Antioquía fue arrastrado por la hipocresía y arrastró a otros más a la hipocresía. Él dijo, no es bueno que nosotros los cristianos cultivemos la hipocresía. Pero la voz de Cristo es lo primero que necesitamos. Y después tenemos el resto de la Escritura que nos ayuda y nos recuerda que la hipocresía es pecado. La palabra de Dios que hace daño a nuestras vidas. Y tenemos que escuchar lo que Dios dice sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la vaciedad, sobre el corazón lejos y confesar nuestro pecado. Y arrepentirnos de esto. Señor, perdóname porque he estado descuidado en esta forma, perdóname porque en mi trabajo es una cosa y en mi iglesia creen que soy otra cosa. Y la verdad es que, Señor, perdóname, porque no he estado haciendo las cosas correctamente, he sido un hipócrita. Confesamos. Y por supuesto, esto debe reconocer que lo que Dios está buscando es una adoración genuina
del corazón. Número 1, entonces, para sanar la hipocresía tenemos que arrepentirnos y confesarlo como pecado. Número 2, nosotros tenemos que regresar a la Escritura. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los fariseos? El mandamiento de Dios de lado, la tradición de los hombres. Nosotros tenemos que recuperar la palabra de Dios y dejar aquellas cosas que realmente no sirven para nuestra vida. Tenemos que retomar la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, Juan 4:24 dice que los que adoran a Dios tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y escuchen este pasaje, ya para ir terminando. Escuchen lo que dijo el rey David cuando él pecó cometiendo homicidio y cometiendo adulterio. Dijo así, cuando confesó su pecado en Isaías, en Salmo 51 que hoy cantamos, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, limpio. Él dijo en versículo 16, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Todo eso externo que uno ve, no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere ese holocausto. El holocausto era la ofrenda que se quemaba completamente toda para Dios. No lo quieres. Pero escuchen lo que dijo en versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué entendió David? Entendió que el corazón, la verdadera adoración, no pasa por lo externo, pasa por el corazón. Y la Escritura nos enseña eso y una y otra vez. ¿Cómo yo puedo saber que mi corazón está realmente quebrantado y que mi corazón es un sacrificio para el Señor? ¿Lo sabemos? ¿Cómo? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Os ruego pues, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tu vida privada? Estás dando esto al Señor. Esto es lo que David estaba diciendo. Esto es lo que desea, Señor. Es un corazón quebrantado, es un sacrificio vivo. Eso es lo más importante. Eso es lo que realmente hace que la hipocresía se desvanezca completamente. Cuando el corazón es transformado por medio de la palabra, que es perfecta y que convierte el alma. Y finalmente, para terminar, quiero mencionar cómo podemos cultivar una devoción interior. Fíjense que el versículo 6 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Queremos acercar el corazón a Dios. Eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos acercar el corazón. Lo que está diciendo Cristo es, prácticamente, si hiciéramos una pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios? Es una pregunta retórica. Dios quiere el corazón, que esté cerca de Él. ¿Cómo acercamos el corazón? Y quiero compartir algunas cosas que escribí y otras que estoy parafraseando de algo que leí del pastor Piper, que me fue una gran bendición. El pastor Piper dice así, dijo esto, dijo, una vez me preguntaron por qué yo predicaba el Evangelio. ¿Y cuál es la razón? No dijo, si alguien me preguntara por qué yo predico el Evangelio y por qué quiero que otras personas se convierten, ¿cuál sería mi respuesta? Bueno, mi respuesta no puede ser porque quiero que otros se conviertan, simplemente. Porque entonces la persona me va a decir, qué bueno, entonces vos no sos diferente a otras personas que quieren hacer más adeptos para su grupo, para su club. Y él dijo, esta no es la razón por la que yo quiero que la gente se convierta. Ese es un medio el que yo predico. La razón es para que la gente adore a Dios. Entonces, dice, la adoración es un fin en sí misma, pero no los medios por los cuales nosotros llegamos a la adoración, que son necesarios. Es decir, las ofrendas son necesarias, es parte de la adoración, nosotros no lo hacemos todavía aquí. ¿Son necesarias? Sí, es parte de la adoración, sí, pero la ofrenda en sí misma no es eso. Es para un fin. ¿Cuál es el fin? La obra misionera, la extensión del Evangelio. Cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, como estamos haciendo, ¿este es un fin en sí mismo? No, no es un fin en sí mismo. Es un propósito, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso no dejamos de congregarnos. Hebreos 10:25.
Cuando se predica la palabra, la predicación es un fin en sí mismo. ¿Se terminó el sermón? No. ¿Cuál es el propósito? Que las personas tengan esperanza con la Escritura y cambien su forma de vida o aprendan y honren a Dios. Pero no es un fin en sí mismo la predicación. Pero cuando hablamos de la adoración es un fin en sí mismo. Cuando yo tengo sed, la sed no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr algo, el agua. Cuando un perro me corre a mí porque me va a morder, el miedo no es un fin en sí mismo, es el medio para que yo me escape y tenga una liberación y me salte de una pared para que no me muerda. Pero la adoración es un fin en sí mismo. Entonces, lo que hace falta es que nuestras emociones sean reactivadas. Porque las emociones, no vivimos por emociones, pero las emociones son parte integral de nuestras vidas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Yo te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Voy a entrar por tus atrios con acción de gracia, con alabanza. Y necesitamos algo que motive esto, porque nosotros no podemos lograr estas cosas. Nosotros podemos mover nuestro dedo así cuando estamos contentos o cuando estamos tristes, ¿verdad? No tenemos ningún problema para hacer esto. Pero ¿cómo tenemos gozo? ¿Y cómo tenemos ánimo cuando estamos tristes? ¿Cómo adoramos a Dios con gozo cuando estamos tristes? Y la Biblia dice que tenemos que estar siempre gozosos. Tiene que haber algo que motive esto. Y esto es lo que la Biblia enseña, que debe ayudarnos. Canciones con contenido teológico. Contempla a Dios, que en su trono está. Cristo es mi fuerza, Cristo es mi salvación, Cristo es mi torre, Cristo es mi refugio, mi bien mayor. Estas verdades teológicas que nosotros cantamos, por eso no cantamos cualquier cosa, cantamos verdades teológicas, para que eso encienda mi deseo de decir en el banco donde estoy sentado, gracias Dios porque eres mi espada, eres mi protector. Veo a otros hermanos cantar lo mismo y eso es adoración. La letra me lleva a hacer algo. El tiempo de oración me lleva a estar juntos, me lleva a adorar a Dios por lo que escucho de otros hermanos. Mis emociones se activan a través de los medios que Dios ha dado para que yo sea no un religioso hipócrita, sino un adorador de corazón. Y que no sean labios sin corazón, sino que sean labios empapados del corazón. Dios siempre ha buscado la sinceridad del corazón. Y por eso nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne a través del nuevo nacimiento para que nosotros tengamos nuestra intensidad en Dios y no en nosotros mismos. Para que adoremos en espíritu y en verdad. Para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nosotros podamos decir, Abba Padre. Y para que nosotros persigamos desde todo nuestro corazón lo que hacemos cada cosa para Dios y no para los hombres. Que Dios nos ayude a vivir con un corazón que inflama nuestros labios en adoración genuina, que es lo que estamos viendo durante el mes de octubre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que la bendigas, que nuestras vidas sean empapadas de esta verdad, que nos guardes de la hipocresía. Señor, que podamos confesar nuestros pecados y podamos realmente ofrecer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra fuerza como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto nacional. En el nombre de Cristo Jesús.